Francisco Ortiz Pinchetti escribe, sin embargo, en la columna Por la Libre, un texto que es bastante peculiar para explicar la pérdida del poder adquisitivo en México en las últimas décadas y lo hace a partir de una reflexión sobre tacos de canasta. Yo quiero compartírselas porque además de ponernos ahí unas pinceladas de la tradición de comer tacos de canasta en México, la conclusión es verdaderamente apabullante. Él titula la columna 388 tacos de canasta al mes y empieza de la siguiente manera. Para explicar mi complicado método de medición sobre el deterioro paulatino y constante del salario mínimo en México, tan debatido en estos días, debo confesar antes mi adicción irremediable al taco de canasta, ese inigualable y popular tentempié de origen prehispánico, que hoy colma las esquinas de todos los rumbos de nuestra querida capital y otras ciudades de la República. Empecemos por precisar que el taco de canasta tiene su ADN ni más ni menos que en el mexicanísimo Itacate. Encontré una referencia muy interesante de Carlos Lavín al respecto en el Diario de Morelos. Explica que los tacos de canasta, o sudados, como también se les nombraba antes, tienen su origen en la cultura mexica tlahueca. Ya en la colonia se extendieron por el centro del país y fue el almuerzo de los indígenas que salían de su pueblo a las labores del campo y que rayando el mediodía hacían un espacio en su trabajo a la sombra de un cazahuate, ceiba o copal para tomar sus alimentos en pequeños grupos sentados en algún tronco, escribió en esta columna Carlos Lavín en el Diario de Morelos. Este almuerzo era colocado al centro de cada grupo contenido en una pequeña canasta de mimbre, de ahí su nombre actual, taco de canasta, donde en un mantel o en varias servilletas de tela muy limpias se habían envuelto los tacos doblados a la mitad, colocándolos de dos en dos formando un círculo. Así se encimaban hasta tener un altero. La tela se amarraba firmemente en la parte superior haciendo nudos con las puntas cruzadas, de modo de formar un compacto paquete conocido como itacate, del náhuatl itacatl, atado de comida. Y encima otro mantel o más servilletas elaboradas con el codiciado algodón tlahuica, siempre presentes en las comidas prehispánicas mexicas. En esa forma los tacos se sudaban y se conservaban calientes. Ese es el gran secreto. Antes de ser colocados en la canasta, los tacos se habrían barnizado con manteca caliente y adobados ligeramente con una salsa de chiles criollos secos y de esta manera llegaban por lo menos tibios a la hora de consumirse. Apunta nuestro cronista que generalmente el itacate era de un solo guiso, pero con sabor a pueblo, que podía ser un adobo o salsa de ciruelas verdes, salsa de guajes o mole, si se había tenido alguna fiesta recién, con hebras de carne de res, puerco, armadillo, iguana o conejo. Otros eran simplemente de sal, de quintoniles, frijoles refritos o de la olla. Además, en Morelos los había de acosiles, estos pequeños camarones de río que se podían conseguir en la laguna de Zempoala, de charales y jumiles que todavía se venden los días de plaza en algunos poblados morelenses. Les platico que mi afición por los tacos de canasta se remonta a mi muy temprana juventud. Acababa de regresar de mi exilio en Pachuca, a la que injustamente llamaba entonces la Siberia mexicana, y mi cuñado me ofreció chamba de medio tiempo para que pudiera alternar con mis estudios de prepa. Se llamaba Rafael Pardo Cepeda y era un tipo de primera, generoso como pocos. Trabajaba como gerente de la naciente Unión Social de Empresarios Mexicanos, que algunos ilusos fundaron con la bendita intención de concientizar a los ricos sobre la responsabilidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia. La USEM, esta Unión Social de Empresarios Mexicanos, que entonces presidía el potentado Clemente Serna Martínez, dueño de Radioprogramas de México, ocupaba una oficinita en el edificio de Bucarili 107, esquina con General Prim, en la colonia Juárez. Entre mis obligaciones como mensajero, entonces se les decía office boy, estaba el ir a cobrar a los socios su cuota mensual y llevar a revisión y firma la contabilidad y demás documentación de la incipiente organización con Lucas Lisaur, propietario conjunto con sus hermanos de la zapatería, el Borseguí, ubicada en Bolívar 27, que ahí sigue, en el centro histórico de la ciudad.
pues debo decirles que justo enfrente de El Borseguí, quizá en el número 30 o 32, en la entrada de un viejo edificio de oficinas, se instalaba todas las mañanas un vendedor de tacos de canasta, tal vez los mejores del mundo. Había otros nada malos en una tienda de abarrotes de la calle Uruguay, sin poder omitir los que estaban en 16 de septiembre frente al Banco de Comercio de la Placita de la Rana. Adquirí la costumbre de comer tacos de canasta cada vez que me era posible hacerlo, sobre todo como un exquisito y barato tentempié de media mañana. En aquel entonces su venta no era generalizada como ahora, que en cada esquina nos encontramos la infalible bicicleta con la canasta de tacos y sus 2 frascos de salsa. A principios de los años 60 del siglo pasado, la venta de este manjar se limitaba casi de manera exclusiva al centro de la ciudad. Había una variedad de rellenos a cual más sabrosos y grasosos, pero los clásicos eran los de mole verde, ternera en adobo, frijoles refritos y papas, solas o con longaniza. Su precio en aquel entonces era de 3 piezas por 1 peso. El salario mínimo en el año 1962, que en ese entonces se fijaba cada 2 años, era de 17.50 pesos, por lo que mi recordado cuñado me fijó un sueldo equivalente de 250 pesos al mes por medio tiempo, es decir, a razón de 500 pesos mensuales, muy similar a los 525 que por ley tenían que pagarse como mínimo al mes. Con esa cantidad, déjenme decirles, era posible comprar 1.575 tacos de canasta. Con el paso del tiempo, han desaparecido en la Ciudad de México muchos personajes tradicionales como los ropavejeros y los vendedores de chichicuilotos y guajolotes vivos que iban con su pregón inconfundible por las calles de nuestras colonias. En cambio, los vendedores de tacos de canasta no solo sobrevivieron, sino que se multiplicaron como piojos en cabeza de ganado vacuno, al grado en cabeza de vagabundo, al grado de convertirse hoy día en una plaga que no puede ser erradicada ni por la desaforada hambre de los oficinistas. La diferencia es que ahora, en lugar de ubicarse en el quicio de una puerta o la entrada de un abarrote, lleva su canasta en una bicicleta y se instalan literalmente donde les da la gana, con la ayuda de algún poste o un árbol para recargar la bicla. Hoy predominan como los rellenos más socorridos los de chicharrón, los de adobada, los de papa y frijol, aunque de repente encuentra uno a alguien que los ofrezca también de mole verde o cochinita pibil. Otra innovación es que sin dejar de llevar un envoltorio de tela o cuando menos de papel de estraza, ocupan ahora para conservar caliente su preciada mercancía un trozo de hule que invariablemente y por razones absolutamente misteriosas es siempre de color azul claro. Alguna vez llegué a pensar que la uniformidad en el uso del hule azul era evidencia de que existía un zar del taco de canasta, como lo hay de los tamales, que monopolizaba su producción y venta, esta a través de los jóvenes bicicleteros a los que por supuesto explotaba. Mi aseveración, sin embargo, no parece tener sustento. Acabo de enterarme de que en el sur de Tlaxcala hay un pueblo llamado San Vicente Xiloxochitla, municipio de Nativitas, en el que al menos la mitad de sus 2.428 habitantes, según el censo de 2010, se dedican a la industria casera del taco de canasta. Cada primer domingo de diciembre se lleva a cabo ahí la feria del taco de canasta, única en el país. Me dicen que es espectacular ver cómo todos los días entran entre 6 y 7 de la mañana, cientos de ciclistas con su canasta y sus frascos de salsa salen de las casas para emprender el viaje hasta su destino, en municipios vecinos como San Martín Texmelucan, Cholula, Panotla o la mismísima Angelópolis, donde venden su producto. Algunos emprenden hasta el Distrito Federal y se ubican en los lugares estratégicos del oriente de la capital, como las inmediaciones del metro o del tren ligero. ¿Y qué creen? Invariablemente todos llevan sus tacos envueltos en un hule de color azul claro. Hace poco pregunté a una muchacha que impunemente vende tacos de canasta en el Parque de San Lorenzo de la Colonia del Valle la razón de esa unanimidad en el color del plástico. No sé, me dijo muy seria, tal vez sea una cosa ya emblemática. Otra diferencia notable con el tentempié de antaño es su precio. Hoy día, los tacos de canasta fluctúan entre los 4 y los 7 pesos por unidad. El precio más estandarizado es de 5 pesos en los expendios ambulantes que proliferan en las esquinas, en los parques,
afuera de las clínicas del IMSS, las dependencias oficiales, las estaciones del metro y las escuelas. En algunas tiendas OXXO que llaman de conveniencia, ¿será para sus dueños? Venden ahora los famosísimos tacos, pero a razón de 9 pesos la pieza, lo que ya es un abuso. Una complicada operación aritmética me permite fijar un precio promedio de 5.20 pesos por taco, conservadoramente. El salario mínimo general de la zona A de la República Mexicana, que incluye al Distrito Federal, es actualmente de 67.29 pesos. Así, puedo afirmar de manera contundente que si Pitágoras no era peluquero, como decía el inolvidable Leopoldo Gutiérrez Don Polito, el periodista más educado y sarcástico que he conocido, secretario de redacción de Excelsior en sus mejores años y luego del semanario Proceso, el actual salario mínimo equivale a 2.018 pesos mensuales, cantidad con la que se podrían adquirir solamente 388 pinches tacos. Al aplicar el algoritmo especialmente diseñado por mí para este caso, y coloca entre paréntesis, ¡wow! Resulta que la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en México en 52 años, entre 1962 y 2014, es exactamente de 386.7%. O traducido a tacos de canasta, una caída pavorosa de 1.137 sudorosas unidades. ¡Válgame! Y así concluye su columna. 386.7% de pérdida en el poder adquisitivo del salario mínimo en el trabajador. 388 pinches tacos de canasta al mes.